Los últimos años. La crisis económica y política. La genuina época histórica de Felipe II iba quedando atrás, y las primeras crisis políticas iban aparejadas de cerca o de lejos con las primeras crisis económicas. El natural declive de la expansión a la depresión señalarían el cambio de coyuntura ya manifiesta durante el reinado de Felipe III, su hijo y sucesor. El incremento de la circulación de metales preciosos, el desequilibrio entre salarios y precios, los gastos excesivos, eran síntomas que se agudizaron peligrosamente, marcando la curva descendente de la decadencia económica. Este desnivel económico coincidía precisamente con el despliegue del capitalismo europeo. Se han señalado tres principales bancarrotas o quiebras del Estado en el transcurso del reinado de Felipe II, las de 1557, 1575 y 1597. En curiosa simetría, al principio, al medio y al final del gobierno. Amenazó el hambre en algunas comarcas y hubo necesidad de importar cereales de los países del norte de Europa, el llamado pan del mar, a fin de paliar la escasez de recursos alimenticios en un país como España, donde la agricultura no era protegida y empezaban a notarse los primeros síntomas de la crisis industrial y mercantil. Para agravar la situación, la rebeldía de los Países Bajos quebró por una parte el eje económico Castilla-Vascoña-Flandes y por otra representó una continua inversión a fondo perdido en unas provincias de las que fuera preciso desprenderse al fin, de grado o por fuerza. La conquista y la colonización de América solo supuso un simple espejismo de beneficios para la economía española, como señala Ramón Carande. La enorme masa de metales preciosos vino a España solo de pasada, ya que fue prácticamente consumida en las empresas de la monarquía filipense, en tierras europeas. Lo cierto es que, al principio, la intensa demanda de los colonos americanos produjo cierta expansión favorable, pero al ir avanzando el autoabastecimiento de América, en especial de productos agropecuarios, se produjo una devaluación constante de las tierras españolas, con sus inevitables secuelas en la economía nacional. Solamente el bajo valle del Guadalquivir se zafó por algún tiempo de la crisis gracias al comercio indiano. Los últimos años del reinado de Felipe II, la década exacta desde la derrota del Invencible hasta la muerte del monarca, fueron acibarados por numerosos sinsabores y contratiempos. El fracaso de Flandes y la rebelión foral de Aragón, la ilusión desvanecida de la supremacía hispánica en Francia, el incremento de la burocracia y sus secuelas, ambiciosos aspirantes a vivir de favor y ociosos que favorecían la picaresca y agravaban la crisis económica, la aparición del bandolerismo en los Pirineos orientales, el mesianismo político portugués siempre latente. El pastelero de Madrigal. En el pueblo portugués perduraba la creencia de que el rey don Sebastián no había perecido en la batalla de Alcázar-Quibir, sino seguía viviendo en alguna parte y que su advenimiento al trono se llevaría a efecto en momento oportuno, y creyeron que el país recuperaría su independencia con ocasión de la ofensiva de Drake, 1589, a quien acompañaba el pretendiente Antonio de Crato, pero, fracasada la intentona, volvieron a sus pasados sueños de mesianismo político. Hacia 1593 vivía en Madrigal, Valladolid, un tal Gabriel de Espinosa, pastelero de oficio, cuyo parecido con el rey don Sebastián era realmente extraordinario, añadiendo mayor misterio a su personalidad el hecho de ser, además, hombre culto y de finos modales. Observó esta curiosa semejanza el vicario de las monjas agustinas, fray Miguel de los Santos, nacionalista portugués, y lo persuadió de que se hiciera pasar por el rey desaparecido. Como necesitaba algún cómplice de categoría, lo hallaron en una incauta muchacha, monja de aquel convento, llamada Ana, y que era hija natural de don Juan de Austria, y por consiguiente sobrina de Felipe II. Hacia el año 1567, don Juan de Austria tuvo amores con una doncella de la corte, doña María de Mendoza, actuando de celestinesca medianera la princesa de Éboli, y el fruto fue una niña llamada Ana. María de Mendoza quizás acabó sus días en un convento, pues la historia ha perdido todo rastro de ella. La niña, apenas nacida, se la llevó doña Magdalena de Ulloa, esposa de don Luis Quijada, mayordomo del emperador, y fue criada con tanto sigilo que el propio Felipe II ignoró su existencia hasta algún tiempo después de la muerte de don Juan de Austria. El monarca reconoció entonces a la niña que se hallaba en el convento de Madrigal desde los 7 años de edad, aunque sin vocación alguna al estado religioso. Fue allí donde la conoció fray Miguel de los Santos, su confesor, embaucándola y haciéndole creer que estaba destinada por el cielo a ser reina de Portugal y esposa del desaparecido rey don Sebastián.
Le hizo creer Fray Miguel que había tenido visiones sobrenaturales, que vaticinaban su casamiento con el rey portugués, milagrosamente salvado en la batalla de Alcázar-Quibir, y la monja creyó cuanto le dijeron. Se desprendió de sus joyas para llegar recursos para la causa y mantuvo correspondencia político-amorosa con el citado Gabriel, dándole tratamiento de majestad. De tales cartas se valió el fraile para atraerse partidarios en Portugal, incluso en Castilla. Espinosa fue apresado, ahorcado y descuartizado. Fray Miguel degradado y ahorcado, y Ana trasladada a otro monasterio con reclusión rigurosa. Poco después fue indultada y enviada a las huelgas de Burgos, donde fue elegida abadesa perpetua. Flandes. La renuncia condicionada. Después de la muerte de Alejandro Farnesio se sucedieron en el gobierno de Flandes el conde de Mansfeld, el archiduque Ernesto de Austria, sobrino de Felipe II, 1594, y el conde de Fuentes, militar intransigente que fue mal recibido. Entonces Felipe decidió buscar una solución y le pareció a propósito para gobernador de Flandes el archiduque Alberto, buen militar y mejor estadista. Era también sobrino suyo y había sido virrey de Portugal, donde se desempeñó con notoria eficacia. Llegó a Bruselas en febrero de 1596 con tropas y dinero, y sus actos de tolerancia le granjearon buena acogida. Poco después, mayo de 1597, firmaba Felipe II la paz de Verviers con Enrique IV de Francia, lo que contribuyó a facilitar su actuación. El monarca español se proponía transferir la soberanía de los Países Bajos a su hija Isabel Claro Eugenia, a quien tenía determinado casar con el propio archiduque Alberto, aunque le costara el sacrificio de segregar unas provincias que a Carlos V y a él mismo tanto prestigio le proporcionaron para influir sobre las demás potencias europeas. 4 meses antes de su muerte, Felipe firmó el acta de abdicación de Flandes. Sus cláusulas principales eran que, si el sucesor de su hija era hembra, casaría con el rey de España, o con su heredero, que los sucesores varones no contraerían matrimonio sin consentimiento del monarca español, so pena de volver los estados de Flandes al dominio hispano, que los nuevos soberanos impedirían a sus súbditos el comercio de las Indias, que no permitirían el ejercicio de otra religión que la católica, y que, de no cumplirse cualquiera de estas condiciones, volvería la soberanía de Flandes a la corona española. En realidad, el gobierno de Isabel Clara y el archiduque Alberto fue simplemente un prolongado compás de espera, porque este matrimonio no tuvo hijos. Muerte de Felipe II. Sus postreras semanas de vida fueron amargadas por nuevos contratiempos. El desembarco y saqueo de Cádiz por los ingleses del conde de Essex, protector de Antonio Pérez, que lo incitó a esta empresa, el desastre de la flota española destinada a una invasión en Irlanda y que fue tragada por los temporales del Cantábrico, segunda edición de la Armada Invencible, y otros sinsabores que le afectaban más que los propios padecimientos y enfermedades que sufría. Los últimos 20 años de su existencia fueron acibarados por la gota, dolencia que parecía haber heredado de su padre, el emperador. La hidropesía se agregó a sus insoportables molestias, así como multitud de llagas que le aparecían en la mano derecha y en los pies. Iba de un lugar a otro en silla de manos, como un inválido. A principios del verano de 1598 dispuso que lo trasladaran a El Escorial, su morada predilecta. «Quiero que me lleven vivo a donde está mi sepulcro», exclamó. Aquel postrer viaje fue tan doloroso para él que, a pesar de que los servidores que lo conducían ponían el mayor cuidado de no hacer el menor movimiento que pudiera molestarlo, sufría de tal modo que necesitaron una semana entera para recorrer la escasa distancia que media entre Madrid y El Escorial. Una vez allí quiso ver de nuevo las dependencias del grandioso monasterio, ya terminado, como si se despidiera de ellas para siempre. Sus dolencias se agravaron hasta tal punto que, durante los meses de julio y agosto, todo el cuerpo se le ulceraba como si se le descompusiera en vida, exhalando insoportable fetidez, de la que él se veía a salvo por su carencia de olfato, y en tal estado de padecimientos dantescos permaneció casi 2 meses. El primer día de septiembre recibió la extremaunción, sacramento al que ordenó asistir a su hijo y sucesor, el futuro Felipe III. «He querido, hijo mío, que os hallares presente en este acto para que veáis en qué para todo», susurró con voz débil. Aún tuvo fuerza para darle consejos piadosos y de prudente gobierno. Poco después dispuso que se colocara su ataúd junto al lecho y mandó forrarlo de plomo, comprendiendo por sí mismo el estado de putrefacción en que su cuerpo se hallaba. 2 días antes de morir se despidió de sus hijos y el 13 de septiembre de 1598 expiraba. Las últimas palabras que pronunció y con que partió desde este mundo fue decir, como pudo, que moría como católico y en la fe y obediencia de la Santa Iglesia Romana, y besando 1000 veces su crucifijo. Teníale en
la una mano y en la otra la candela y delante la reliquia de San Albano por la indulgencia. Se fue acabando poco a poco, de suerte que con un pequeño movimiento, dando 2 o 3 boqueadas, salió aquella santa alma y se fue, según lo dicen tantas pruebas, a gozar del reino soberano. Durmió en el Señor el gran Felipe II, hijo del emperador Carlos V, en la misma casa y templo de San Lorenzo, que había edificado, y casi encima de su misma sepultura, a las 5 de la mañana, cuando el alba rompía por el oriente, trayendo el sol la luz del domingo, día de luz y del Señor de la luz, y estando cantando la misa de alba los niños del seminario, la postrera que se dijo por su vida y la primera por su muerte, el 13 de septiembre, en las octavas de la Navidad de Nuestra Señora, vigilia de la exaltación de la cruz, en el mismo día que 14 años antes había puesto la postrera piedra de todo el cuadro y fábrica de esta casa. Fraile José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo. Análisis de un monarca discutido. Pocos monarcas han sido más discutidos en su personalidad y en sus actos como Felipe II, del que se ha repetido tantas veces el tópico geográficamente exacto de que en sus dominios no se ponía el sol. Físicamente recordaba algo a su padre, el emperador Carlos, aunque de estatura más baja, era de aspecto serio y reposado, y de mirada tan penetrante que a menudo desconcertaba a sus interlocutores mejor preparados para informarlo. Su laboriosidad era extraordinaria. Hormiga de despacho y de oficina, solía dedicar 8 horas diarias al examen de papeles, documentos, redacción de disposiciones referentes a consultas recibidas de ministros y consejos, e incluso yendo de viaje o en litera o silla de manos, leía, estudiaba, anotaba sin cesar. Se ha conservado enorme cantidad de papeles, cartas, decretos y notas marginales de su puño y letra. En estas y con breves frases cortantes y secas, humorísticas o sarcásticas, despachaba numerosos memoriales y peticiones. A la instancia de un taur que pretendía ser obispo, contestó al margen con expresivo laconismo: «Cuando no juegue». Le recomendaron para un cargo a un mujeriego, elogiándole su prudencia. «Ya tengo yo noticia de su prudencia», escribió el rey, refiriéndose al nombre de la amante del peticionario. Fue austero y enemigo de la pompa real, y cualquier noble de aquellos tiempos vivía con más boato que su monarca absoluto. Sobrio, taciturno, emprendedor y dominante, no careció de sensibilidad. Sin embargo, estableció en su propio palacio una academia de matemáticas, costeó la Biblia políglota de Amberes, desde lejanos países hizo traer códices y libros de inestimable valor científico, protegió las bellas artes, favoreció la enseñanza de la filosofía de Ramón Llull, comisionó al historiador Ambrosio Morales para que registrara los archivos de iglesias y monasterios para facilitar su obra de sabio, y el propio monarca se interesó por las ciencias naturales, en especial de sus territorios de Indias. Es preciso señalar que el pueblo le correspondió hasta el límite de sus fuerzas. El dinamismo y la fe del pueblo castellano, comenta Vincent Vives, permitieron a la monarquía vivir horas de euforia universal. Los turcos contenidos en el Mediterráneo después de la victoria de Lepanto, 1571, el reino portugués incluido en la corona hispánica en 1581, y con él el inmenso mundo colonial africano e índico y la tierra de las especies, los Países Bajos, en revuelta desde 1566, contenidos una y otra vez dentro del murallón defensivo español, Francia, cuidadosamente vigilada en sus amenazadores vaivenes religiosos, vuelta al redil de la ortodoxia por la ceñuda atención del prudente, solo Inglaterra, y, en auxilio inglés, la defectuosa preparación económica y naval, la bancarrota financiera y el espectro de la miseria, archivara los éxitos de la Hispania Magna, del desastre de la Armada Invencible, 1588, dependieron muchas aventuras del futuro próximo y lejano, la imposibilidad de reducir a los neerlandeses, la recuperación de Francia como gran potencia europea, la ya insoslayable separación de Portugal. Toda la política de Felipe II aparece determinada por aquella dificilísima organización de un imperio demasiado vasto y una lucha en todos los frentes, los turcos con los que pactara el rey francés, los flamencos en sus aspiraciones de independencia enarbolando la bandera protestante, en las dos acepciones de la palabra, los ingleses ambicionando unos frutos más rápidos de la rica América y que cosechaban el mar con más comodidad que conquistando regiones extrañas, y por último el avispero francés, en el que Felipe II con demasiada tenacidad se empeñó en intervenir a fondo, del propio modo que el protestantismo en sus múltiples facetas constituía un arma ofensiva. La Contrarreforma representaba un arma defensiva que Felipe II empuñó decidido a mantener su catolicidad.